Vamos a tomar la palabra del Señor como es propio de nosotros. Aleluya, hacer uso de la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en Proverbios, libro de Salomón, Proverbios, el capítulo 30. Vamos a mirar Proverbios capítulo 30 y leemos los versículos del 11 al 14. Gloria al Señor. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para bendición a nuestra vida. Amén. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Padre, bendíganos con tu palabra en esta tarde. Que tu palabra de nuevo haga el efecto, el trabajo que ella hace en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a través de ella seamos nosotros enseñados, nutridos, a través de esta palabra, iluminados en nuestro diario vivir. Sea como siempre para nosotros, para el cuerpo, para el alma, para el espíritu nuestro, para todo nuestro ser, una bendición tu palabra. Bendíganos, Padre, te lo pedimos. Tu palabra dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y nosotros pedimos en el nombre de Jesús esta noche que tú nos bendigas a través de tu palabra preciosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Tenga la bondad y descanse. Titulamos la palabra del Señor en esta noche: el fracaso de una generación. Amén. El fracaso de una generación. Una generación tiene varios significados. Entre ellos, una generación significa grupo de personas que vivieron en una misma época. Y de ahí que en la Escritura encontramos algunos aparte donde dice, y luego que pasó toda aquella generación. Y se refiere a un grupo de personas que nacieron en un tiempo parecido y obviamente fueron muriendo todos en un mismo tiempo parecido. Cuando todos han pasado, se les conoce como la generación que pasó. Pero también hay otra forma de definir el concepto generación, y es un título que se le da a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y se les conoce como primera generación, segunda generación, tercera generación y la cuarta generación. Gloria al Señor. También generación es un nombre que se le da a un grupo de personas que practican un estilo de vida. Por ejemplo, en Mateo 12:34, el Señor llamó a un montón de judíos, los llamó generación de víboras. En Mateo 12:39, a otro grupo de judíos los llamó generación mala y adúltera. Pero también en el Salmo 24:6 dice la generación, dice tal es, nos habla de la generación de los que buscan a Dios. El Salmo 24:6 dice tal es la generación
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. En ese sentido, nosotros podríamos precisar esta noche que todos los que estamos aquí somos parte de aquella generación que quiere buscar siempre las cosas de Dios. Amén. Pero no podemos jactarnos o quedarnos solo con la idea de que somos una generación que ama o busca las cosas de Dios. Porque los judíos en los tiempos del Señor Jesús también se jactaban de que eran hijos de Abraham. Y cuando se referían al templo de Jerusalén decía, y templo de Dios es este. Pero lo único que había quedado de esa generación era que reconocían el templo como templo de Dios y de que Abraham era su padre. Porque en la conducta diaria de ellos, a pesar del conocimiento que tenían de Dios, hacían cosas que iban opuestas a los mandamientos de Dios. Como por ejemplo, no adulterarás y adulteraban, no robarás y robaban, no codiciarás y codiciaban, y así por el estilo. Sin embargo, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de Dios. Sin embargo, la realidad latente en la vida de cada uno de ellos mostraba un curso distinto. Es decir, que en realidad nosotros sí somos parte de esta generación que quiere, que desea buscar siempre las cosas de Dios. Si no fuera así, no estaríamos aquí esta noche. Si no fuera así, no habríamos renunciado al alcohol, al baile, a las drogas, al adulterio, a la fornicación y a un montón de cosas que eran del viejo hombre, pero que hoy, gracias a la misericordia de Dios, estamos creados en uno nuevo, según Dios para nuestra vida. Esas son pruebas o evidencias irrefutables de que nosotros somos parte de una generación que ama y busca las cosas de Dios. Sin embargo, no nos podemos descuidar, porque cuando viene entonces el descuido, pueden entrar cosas como estas que habían dentro del pueblo de Israel. Si usted notó la lectura que hemos tomado en Proverbios capítulo 30, versículos del 11 al 14, cada uno de los versículos que hemos leído menciona a una generación y la menciona con una actitud distinta una de la otra. Y se estaba refiriendo a generaciones dentro del pueblo de Israel. Y la primera generación que encontramos ahí está obviamente en el verso 11. Y se refiere a la generación que deshonra a su padre y a su madre. Usted y yo podemos ser cristianos y ser parte de esa generación que quiere buscar siempre las cosas de Dios. Pero usted y yo también podemos ser parte de una generación que deshonra a su papá y a su mamá. Para estas fechas que vivimos, sería muy bonito que como hijos le hagamos una llamadita a la mamá, al papá, si los tenemos por allá lejos y están vivos todavía. Gracias a que ellos se esforzaron humildemente, pobremente, con el esfuerzo de su día a día que Dios les regaló a ellos, nosotros tenemos vida. Obviamente Dios ha estado detrás de todo, pero también detrás de todo ha habido un padre y una madre, y la Biblia no los desconoce. Al contrario, en Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y se te alargarán tus días
Y ese versículo es tremendo porque habla dos cosas importantes. Dice, para que te vaya bien y se te alargarán tus días. Cuando nosotros somos una generación que de verdad ama a Dios y está buscando las cosas de Dios, pues oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios queremos hacer. Amén. Entonces nos examinamos a nosotros mismos y decimos, bueno, ¿cuánto hace que yo no llamo a mi mamá? Quizás es una pequeña forma de honrarlos, de decirles que les apreciamos, que estamos orando por ellos, que nos acordamos de ellos. Ahora, si Dios nos ha bendecido, nos ha provisto algún recurso, así sea, hermano, no sea algo muy simbólico, algo pequeño, decirle mamá y le mando a su nequi o para que reclame por efecti 20,000 pesos para una torta, yo que sé el alcance que usted tenga, pero eso hace parte de honrar al papá y a la mamá. Honrar al papá y a la mamá es no hablar mal de ellos. Mire que este pasaje, hermano, dice que hay generación que maldice a su padre. Y esta palabra maldecir tiene dos significados o dos parecidos, dos sinónimos. Y uno es maldecir de maldición, que creo que en la iglesia no aplica. No, yo no me veo aquí un hermano de la iglesia que maldice, que diga, maldito el día que yo tuve que nacer del vientre de mi madre, amén, o de los lomos de mi padre. Yo no creo que haya alguien aquí así. Si vino aquí esta noche, créame que Dios lo trajo para hablarle y decirle que usted necesita reconciliarse y volver al camino, porque usted anda metido en una generación mala, en una generación corrompida. Una generación buena aprende como principio básico honrar a su papá y a su mamá para que le vaya bien y se le alarguen los días sobre la tierra. Entonces, una primera forma de interpretar la palabra maldecir es cuando la interpretamos de maldición. Pero maldecir también se interpreta con decir mal de ese padre o de esa madre. Es decir, aunque usted no le está lanzando una maldición, usted sí dice cosas malas de su padre y de su madre. Lo que usted vea en su casa como hijo, como hija, nunca se tiene que transmitir en un colegio. Nunca le diga a un profesor, a un compañero, a una compañera las debilidades. Si va a hablar de su papá o de su mamá, hable de las fortalezas de él. Hable de lo bueno que es él o ella para usted. Allá en ese colegio, en la calle, en el colegio, en la empresa, o donde quiera que usted pueda estar. Hable siempre, si va a hablar de su papá y de su mamá, hable siempre bien de él o de ella. No importa si cuando usted estaba pequeño le daba, hermano, una estrella de esas de no olvidar, no interesa. Si usted lo mira bien, hermano, fue para su bien, fue por su bienestar. Parte de esas trillas que nos dieron en el pasado, hoy son las que nos han hecho personas serias, personas responsables. Amén, que parte de esas trillas son las que nos enseñaron a tratar con respeto al anciano, a la anciana. Amén, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero esa educación del pasado tiempo, hermano, fue la que nos ayudó a muchos de nosotros a ser personas educadas, respetuosas con los mayores. Amén. Es la verdad, hermano. Entonces, si lo miramos por el lado correcto, encontraremos la explicación correcta. Pero si lo mira por el lado malo, para hablar mal de su papá, de su mamá, y empiezas a hablar mal de él o de ella, de seguro que a Dios no le agrada eso, y de seguro que no harás parte de una generación que aprendió a amar a Dios con todo su corazón. Porque cuando uno es parte de una generación que ama a Dios con todo su corazón, uno honra la palabra de Dios, y parte de honrar la palabra de Dios es honrar al papá y a la mamá. Cuando uno honra al padre y a la madre, uno está honrando la palabra de Dios. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, la primera generación que encontramos aquí es aquella generación que deshonra a su papá y a su mamá. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir por lo menos 80 años? Dios bendiga a esos tres, los demás van a morir de 40. Yo en lo personal, hermano, quiero vivir 80 y si Dios me regala 100, me le tiro a 100. Hay gente que dice, no, pero eso llegar uno bien abuelito, que uno casi no puede ni moverse. Bueno, yo creo que yo llego a lo mismo que esos abuelitos que casi no pueden ni moverse, pero que aman vivir. Yo creo que a mí me pasa lo mismo. Si hay algo que yo amo en la vida es vivir. Es un privilegio, hermano, que Dios nos haya dado vida. Que usted esté aquí sentado con vida, hermano, es un privilegio y una bendición de Dios. ¿Y cuál es la clave para vivir muchos años sobre la tierra? Honre a su papá y a su mamá. Ahí se cumple una promesa de Dios en su vida. Que viene un borracho loco con una cabrilla ahí todo, hermano, y el diablo le dice, tírele ahí por encima a ese. Y como Dios sabe que ese es usted, y que usted honra a su papá y a su mamá, dice, no, esa cabrilla, tírele la papa de barranco. Lo manda para un voladero por otro lado, por borracho, por impío, porque hermano, la verdad es que la gente que anda con el diablo adentro no le esperan cosas buenas, pero el que anda con Dios dentro de su corazón le espera todo lo bueno. Amén. Entonces Dios dice, no, a ese no me lo va a estrellar todavía. No, si ese honra el papá y a la mamá, a ese lo tengo para vivir 90. Y apenas tiene 25. No, ¿sabe qué? Le voltea la cabrilla por otro lado, hermano. Créame, muchas veces el Señor nos ha guardado a nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. El ángel de la muerte muchas veces, hermano, nos ha seguido, pero bien cerquitica. Pero le ha salido el ángel de Jehová, ha salido el Señor a decir, no. Con ese no se meta, a ese no lo toque, a esa no la toque, a esa familia me la deja quieta. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer que aprendió a honrar a su papá y a su mamá. Si puede darle un aplauso, hermano, fuerte a la presencia del Señor. Aleluya. En el versículo 12 encontramos otro tipo de generación. Y esta generación es aquella generación, la generación limpia, que en su propia opinión, es aquella generación que en su propia opinión se considera limpia. Tremenda la palabra, ¿cierto, hermano? ¿Cuántos aquí en su propia opinión ustedes se consideran limpios? Yo no creo que haya uno aquí que se atreva a decir eso. Sería ir contra la palabra de Dios. Porque esta generación no es una generación buena tampoco. Diré, lo más sabio, lo más prudente que nosotros podemos hacer es reconocer que todos los días fallamos contra Dios en algo. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y decir, yo en algo le fallé al Señor hoy? A mí me pasa igual, hermano. Yo todos los días yo digo, pues yo no robé, no asalté, no forniqué, no adulteré, yo no hice cosas malas, pero en algo le he fallado al Señor. El ser humano tiene esa tendencia a fallarle a Dios. Y hay que llegar siempre al templo, a la casa de Dios, a rendirle culto a Dios. Y lo primero es reconociendo que necesitamos la misericordia de Dios, el perdón de Dios en nuestra vida. Amén. Y no llegar ahí a la silla como el publicano era el que oraba, ¿no? Y decía, te doy gracias, porque no soy como el que está en el rincón. Yo soy un personaje de los más limpios aquí, porque así se miraba él. Limpio en su propia opinión. Pero usted mira la calificación que el Señor le dio, y al que se consideraba limpio en su propia opinión, el Señor lo echó a un lado y agarró al que se daba golpes en su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Es que la palabra nos declara a nosotros el orden correcto que debemos tener al venir a la casa de Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, es trabajar en la vida de una persona que en su opinión se considera limpia. Es muy difícil. ¿Cómo va a tratar Dios la vida de esa persona si en su propia opinión se considera que no necesita nada? Está limpio.
Pero donde Dios sí puede hacer maravillas y proezas es en la vida de una persona que llega diciéndole al Señor: reconozco que en algo te he fallado. Reconozco que en el fondo de mi corazón te necesito. Yo no sé si vinimos esta noche diciéndole: Señor, yo reconozco que en el fondo de mi corazón estoy muy necesitado de ti. Mire lo que dice Proverbios capítulo 30. Versículo 20, hablando de la mujer ramera, aquella mujer que se prostituye. Proverbios capítulo 30, verso 20, dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca, y dice: no he hecho maldad. Mire que acaba de pecar, acaba de hacer lo malo, acaba de cometer no cualquier pecado, sino un mero adulterio. Pero ella limpia su boquita, lo pone a manera de ejemplo, como cuando uno come, y hace la declaración: yo no he hecho nada malo, nada. Aleluya. En Jeremías 2:22, Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Qué quiere decirnos esto, hermano? Que cuando se trata del pecado, por más que usted y yo digamos: yo no he hecho nada malo, hay un Dios en los cielos que sabe, número uno, que sí hemos hecho algo malo. Entre nosotros nos podemos engañar y nos podemos ocultar lo que querramos, pero delante de Dios nadie puede engañarlo, nadie puede ocultarle a Dios información. Dios lo sabe todo, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer después. He aquí que no está la palabra en mi boca, dijo el salmista, y tú la sabes. No hemos hablado y Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Gloria al Señor. Hermano, por misericordia de Dios, yo puedo decirles en esta noche: el pueblo judío tenían que esperarse en cada año para llevar un corderito, una palomita, dependiendo de la riqueza que tuviera la familia. Así mismo llevaba un animalito, lo presentaba, lo sacrificaban, y el derramamiento de sangre era lo que simbolizaba la limpieza de los pecados de esa familia. Y eso se hacía cada año. El pueblo judío subía para ofrecer sacrificios. Pero yo quiero decirle, Dios el Padre nos regaló, nos dio a Jesús, su único Hijo, para que viniera y muriera como cordero inmolado una vez por todas en la cruz del Calvario, para que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, usted y yo, cada vez que hubiésemos fallado delante de Dios, corriésemos a la cruz y le dijésemos al Señor: Señor, reconozco que he fallado, pero también reconozco y sé que a través de su sangre preciosa yo puedo ser limpio de toda maldad y limpio de todo pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta segunda generación es aquella generación que se considera limpia en su propia opinión, pero si Dios le da una calificación, dice: estás mal. Es solo la opinión de esa generación. En el versículo 13 aparece otro tipo de generación.
y es la generación altiva y prepotente. El verso 13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta generación que aparece aquí es la generación altiva y prepotente. Dios nos ayude a todos los que estamos aquí, hermanos. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien se deja llevar por la prepotencia o por la altivez, por la arrogancia, por la supremacía, entonces, según la palabra de Dios, se está aproximando a su propia caída. Está cavando su propia tumba. Alabado sea Dios. Estamos aquí, ¿cierto, hermano? Amén. A la inversa de que haya una generación prepotente, arrogante, altiva, lo que Dios desea dentro de sus hijos, dentro de su pueblo, es lo que está en Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dios no quiere tener hijos arrogantes. Dios no quiere hijos prepotentes. Dios no quiere tener hijos altivos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere tener hijos pobres en espíritu. Bienaventurados, benditos todos aquellos que son pobres en espíritu. Es decir, que cuando viene, hermano, la situación a tocar a su puerta, a tocar su corazón, a tocar sus emociones, en lugar de solevarse, de levantarse y de hacer como hacen algunas personas en el país, que de eso hay hasta un comentario en los noticieros: usted no sabe quién soy yo. Antes de que uno se levante a decir usted no sabe quién soy yo, deberíamos reconocer en nosotros mismos que no venimos de una línea prepotente, arrogante, altiva, que como hijos de Dios venimos de una línea pobre en espíritu. Y cuando uno viene de una línea pobre en espíritu, uno no se levanta, uno no contiende, uno no hace, hermano, lo que es incorrecto delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe que es bienaventurado el que se humilla, que Dios levanta al que se humilla, pero que Dios abate al que se enaltece, al que se ensoberbece, Dios lo abate. Y nosotros aquí en esta noche no somos parte de una generación altiva, arrogante y prepotente, sino que somos parte de una generación humilde, de una generación sencilla. Somos parte de una generación pobre en espíritu. Esos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Esos somos nosotros, la generación que hace parte de la iglesia del fin de los tiempos. Por eso el Señor dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. El lobo es peligroso, la oveja no. La oveja puede caer incluso en trampas. El lobo es astuto, la oveja es sencilla, es humilde. No vive pensando con astucia cómo hacer algo. No, ella se levanta y vive un día a la vez. Si usted la ve comiendo pastico y mueve la colita, a ella le interesa pastarse, beber buen agua y descansar. Pero el lobo no. El lobo se asoma detrás de un árbol, saca la cabeza con sigilo
y dice, necesito que se separe un poquito allí para ver cómo la ataco, a ver cómo la daño, a ver cómo le agarro una pierna. Y ojalá sea la más chiquitica, la más viejita, porque los lobos atacan a las ovejas más viejitas, si no sabían, y a las ovejas más tiernitas, porque son menos experimentadas y porque tienen menos fuerza. Es tremendo, hermano. Y el Señor dijo que enviaba a la iglesia como ovejas. Usted y yo que estamos aquí en esta noche somos ovejas del rebaño del Señor. Amén. Entonces ahí encontramos esa generación. Y en el verso 13 se le conoce como una generación altiva y prepotente. En el versículo 14 está la última generación. Y esta generación es la generación cuya boca es como si fuera una espada, como si fuera un cuchillo, hermano. Tremendo, hermano. ¿Y lo dice el pasaje o no lo dice? ¿Están leyendo conmigo o no están leyendo conmigo? Amén. Esta generación es aquella generación cuya boca es una espada. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay generación que lo que hablan es para herir, es para golpear, es para dañar, es para hundir. Pero hay una generación buena que cuando habla es para sanar, es para ayudar, es para motivar, es para hacer el bien. Sus palabras son medicina. Amén. Mientras hay una generación que sus palabras son como veneno, hay otra generación que sus palabras son como medicina. Estamos aquí. Aleluya. En Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El poder de las palabras. Las palabras tienen un poder tan tremendo que hablando incluso en temas de la salvación aparecen las palabras. Una persona no solo se va al infierno por cometer adulterio y morirse en eso, no solo por morirse borracho, no solo por ser idólatra pagano, no solo por ser un pecador empedernido del mundo y se muere así y se fue al infierno. No solo por eso se condena una persona, sino que una persona, basado en lo que dijo Cristo aquí en Mateo 12:37, una persona también puede salvarse o puede condenarse por sus palabras. Tanto así que hablando de la salvación, el Señor dijo que si confesares, habla del hablar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El poder de las palabras. Porque por tus palabras serás justificado, es decir, salvo. O por tus palabras serás condenado. Y miren lo que está diciendo la cuarta generación. Es aquella generación cuya boca es como si fuera una espada que hiere, que tortura, que hace daño. Poder en el Señor, hermano. Pero yo creo que nosotros estamos aquí
amén, como parte de una generación que quiere hablar lo que es bueno, que quiere hablar lo que es correcto. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de ahí, de mal procede, dice la Escritura. El éxito o el fracaso de una generación o de una persona o de una generación tiene que ver mucho con su estilo de vida. Mire usted que menciona 4 tipos de generaciones distintas unas de otras, pero todas estas generaciones van rumbo al fracaso. ¿Sabe cuál es aquella generación que va rumbo al cielo? Aquella generación que quiere siempre estar buscando las cosas de Dios y que estamos mejorando continuadamente, porque yo creo que somos imperfectos, sí lo somos. Somos imperfectos. ¿Y que estamos mejorando? Sí, todos los días. Todos estamos mejorando. El perfecto, el único perfecto en la iglesia es el Señor, hermano. Amén. Aquí todos somos un montón de imperfectos que estamos buscando la perfección cada día, que estamos luchando por nuestra salvación, que cometemos faltas, que tenemos debilidades, que estamos batallando, que tenemos tentaciones. Esa es la verdad, esa es la realidad de todos aquí. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando cada día el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos ser parte de ninguna de estas generaciones antes mencionadas. Nosotros somos parte de esa generación de los que le buscan. De los que buscan el rostro del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios, hermano. Que el Señor nos ayude a todos a ser cada día, a ser parte de esa generación que ama a Dios en espíritu y en verdad, que lucha cada día por hacer las cosas mejor posible, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, ¿queremos tener éxito como una generación que busca a Dios? Yo creo que sí. Entonces debemos honrar a nuestros padres. Debemos vivir con una conciencia tranquila. Aleluya. Debemos vivir una vida sencilla y humilde. Y sobre todo tenemos que aprender a vivir una vida moderada en lo que decimos y hacemos. Una generación que está buscando a Dios honra a su papá, honra a su mamá. Una generación que está buscando a Dios procura tener una conciencia entonces limpia, tranquila. Una generación que está buscando a Dios quiere llevar una vida humilde y sencilla. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una generación que está buscando a Dios es aquella generación que aprendió a moderar su boca y sus hechos. Su boca y sus hechos aprendió a moderar, con el fin de ser parte de esa generación que honra al Señor.